Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Estamos por comenzar. No sé si ya están listos aquellos que veo que están al teléfono. Gracias por su presencia el día de hoy a estas jornadas de los derechos del contribuyente por parte de Prodecon y con Canaco Servitur. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Dinora Becerra Quiñones, soy del área de comunicación social de Canaco Tuxtla y daremos inicio a nuestra sesión. Para ello, vamos a dar la palabra al síndico, al presidente, perdón, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, el químico Rafael Sánchez Cebadúa, quien nos dará la bienvenida esta tarde. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. A nombre de todos los que conformamos Canaco Servitur en Chiapas, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su presencia a esta reunión como empresarios comprometidos con la protección de los derechos humanos en materia fiscal, durante una época en la que la transformación y la adaptabilidad son indispensables, principalmente en temas fiscales ante un panorama económico en constantes cambios. Es de suma importancia mencionar que el ser parte de esta jornada de los derechos de los contribuyentes representa un acercamiento a los servicios en materia fiscal para todos nosotros, que nos posicionan como empresas comprometidas en la búsqueda de la seguridad jurídica misma que nos podrán facilitar el salir a flote en tiempos de contingencia. Debemos de recordar que la seguridad jurídica es la garantía dada al individuo que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que si estos llegaran a producirse, les serán asegurados por la sociedad protección y reparación, tornándose como objetivo principal de esta reunión para convertirla en el puente entre la delegación y las empresas. También agradezco la presencia a esta reunión de la representante de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la licenciada Yasmín Castillo Santana, delegada en el estado de Chiapas de Prodecon. Así también quiero mencionar la presencia del vicepresidente de Síndicos del Contribuyente, el doctor Octavio de la Torre, y de los presidentes de las cámaras de Tapachula, el licenciado Francisco José Marín Rodríguez, de Canaco San Cristóbal, el licenciado Sergio Flores López, y de Canaco Villaflores, el ingeniero Guillermo Rosales Cruz, con quienes estamos colaborando para apoyar a que todos nuestros afiliados en el Estado obtengan información de valor. Y es así como de nueva cuenta, agradezco a todos y cedo la palabra a la delegada para dar inicio a esta reunión. Presidente, no sé si nos permita también dar unas palabras de bienvenida por parte de Concanaco Servitur. Antes que nada, agradecerle a la delegada y sobre todo a Prodecon. Hoy hubo ahí una nota con una suspensión provisional que se dio en la terna que se presentó al Senado. Nos llegó una notificación de un quejoso que promovió un amparo, juzgado de distrito, y se establece una suspensión provisional, la cual esperaríamos que estaría notificándose en las próximas fechas. Y antes que nada, bueno, pues agradecerle, presidente, también a los presidentes de las otras cámaras que se encuentran en esta reunión, a Sergio Alejandro Flores López, presidente de San Cristóbal de las Casas, al ingeniero Jesús Guillermo Rosales Cruz de Frailesca, a Rafael Sánchez Zaboada de Tuxtla Gutiérrez, me gustaría cederle la palabra a nuestro tesorero, el ingeniero Héctor Tejada, a efecto de que nos brindara alguna bienvenida, por favor. ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto estar aquí en esta jornada
de pláticas en los estados con la PRODECON, con la protección de los derechos del contribuyente. Antes que nada, todos reciban un saludo muy afectuoso por parte de nuestro presidente José Manuel López Campos, quien por razones de agenda no pudo estar en esta reunión, pero les mando un cordial saludo a todos ustedes. Saludo con afecto a Octavio de la Torre de Estéfano, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente. Gracias por hacer posible este tour de reuniones, mi estimado amigo. A los consejeros de Concanaco por el estado de Chiapas, mis amigos Oscar Gabriel Corzo Tobilla y Sergio Alejandro Flores López, que es también presidente de San Cristóbal de las Casas. Les agradezco mucho su apoyo y coordinación. Estuve hablando con ellos y de verdad, pues prácticamente ya tenían todo organizado. Muchísimas gracias, mis amigos. Al vicepresidente de la zona sur, mi amigo Javier Saldívar, gracias por el acompañamiento en la organización, no solamente de esta reunión, sino de todas las que nos ha acompañado. Muchísimas gracias, Javier. A los otros presidentes de las cámaras de comercio, servicio y turismo del estado de Chiapas, Francisco Marín de Tapachula, Rafael Sánchez de Tuxtla Gutiérrez y Jesús Guillermo Rosales de la Frailesca. Muchas gracias por ayudarnos en la convocatoria de esta reunión. También cuando hablé con ustedes, pues ya prácticamente estaba todo organizado. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes. A los presidentes de las cámaras de comercio que se encuentran presentes de otros estados, gracias por acompañarnos y por su gran ayuda, por estar acompañándonos en este tour de reuniones. A nuestra amiga delegada en Chiapas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, licenciada Jazmín Castillo Santana, gracias por acompañarnos y por hacer posible esta reunión. A los síndicos regionales, mis amigos Ariel, Araceli, Julio, Abraham, mi paisano Juan Carlos y Héctor, mi tocayo. Saludo a los síndicos estatales, a mis amigas y amigos empresarios. Como confederación hemos estado preocupados por los empresarios, estando conscientes de la estrecha relación que debemos de tener con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la PRODECON. En esta charla llamada cancelación de sellos fiscales, que es un tema que genera un problema muy grande para todos los empresarios, se nos aclaran muchas de nuestras dudas, pues hay varias causas por las cuales se puede dar este supuesto y necesitamos conocerlas para no incurrir en ellas, y nos indicarán cuáles son los caminos para solucionar de inmediato en caso de que tuviéramos una situación de esta naturaleza. Esta es la 8ª reunión de las primeras 11 que en un principio tendremos con los delegados de PRODECON de cada estado, los cuales serán Chiapas, Tabasco, Baja California Sur y Sinaloa, que también nos hace falta agregar aquí Chihuahua y Quintana Roo, que se han añadido posteriormente. Les pido de nuevo que estén al pendiente de cuándo se realizarán, pues tocarán diversos temas, por lo que encontramos muy enriquecedor atenderlas. Para no extenderme más, solo me queda reiterarles todo el apoyo a las cámaras y sus afiliados desde la tesorería de la Confederación y también de forma personal. Quedo a las órdenes de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, tesorero. Y para continuar con el orden del día, vamos a dar lectura a la semblanza de la delegada. Es de la licenciada Jazmín Castillo Santana. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Loyola del Pacífico. Ha cursado diversos estudios, entre ellos el seminario sobre materia fiscal y administrativa, medios de impugnación, ISR y desarrollo inmobiliario, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Alberto Vázquez del Mercado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diplomado de Derecho Fiscal, impartido por la Casa de la Cultura Jurídica, cursos impuestos internacionales, impartido por el Colegio de Contadores Públicos de México y cursos sobre actualización sobre la reforma penal tributaria, impartido por el Buró de Seguridad y Legalidad Financiera. En el ámbito laboral ha desempeñado diversos cargos, como auditora fiscal, abogada dictaminadora, jefa de departamento en el área contenciosa administrativa federal en la entonces Administración Local de Auditoría Fiscal de Acapulco del Servicio de la Administración Tributaria. En la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ocupó cargos de jefa de departamento y subdelegada de la Delegación Guerrero y actualmente ocupa el cargo de la delegada en Chiapas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Buenas tardes. Muchas gracias en primer término por la invitación a esta charla con ustedes
que considero va a ser de mucha utilidad y enriquecimiento para ambos, tanto para ustedes, también para mí en este caso. Y bueno, el tema de hoy vamos a hablar de la restricción del certificado de sello digital y abordaremos, como lo comentaban, por ahí cuáles son las causales que en caso de que lleguen a incurrir los contribuyentes van a ser motivo de esta restricción en primer término y en su caso de la cancelación ya de manera definitiva por parte de la autoridad fiscal. Y bueno, comentaremos también algunas formas de cómo poder subsanarlas y en este caso qué servicios ofrece Prodecon a efecto de apoyarlos si llegan a tener alguna de esta problemática, ¿sí? Bueno, iniciaríamos en primer término que, bueno, en este tema formó parte de la reforma fiscal 2020, principalmente lo relativo a que se reformó la fracción décima y se adicionó el séptimo párrafo al artículo 17H del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, se adicionó el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, procederé a dar lectura precisamente a estas reformas que sufrieron el artículo. Y bueno. Delegada, disculpe que la interrumpa. Sí, dígame. Mi nombre es Isaí, de parte del doctor Octavio de la Torre. Sí. Ahorita quiero ver si me puede apoyar. Cuando voy a poner su presentación, en la parte de arriba hay una opción para deshabilitar las notas para que no le rayen su pantalla cuando se esté proyectando. No sé si me puede apoyar a bloquear la función. A ver, voy a ver. Claro que sí. Ajá, ¿dónde me dijo? Si gusta, puede poner a compartir su pantalla porque se ocupa proyectar primero para desactivar la función. Ok. ¿Dónde está David? Okay. Ajá, ya tengo ahí ahora. Okay. En la parte de arriba dice opciones. Del lado derecho hay 3 puntitos que dice más. Ajá, sí. Y después dice inhabilitar que los participantes puedan anotar. Okay. Ya. Listo. Muchas gracias. Sí. Entonces ya visualizan la presentación ahí, ¿verdad? Sí, todo se ve muy bien. Okay. Sí. Ya. Gracias. Muy bien. Ay, a ver, ya no pasé. Ahí. Sí, entonces procederé a dar lectura al artículo 17H del Código Fiscal de la Federación que nos dice: los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos. ¿Cuándo? La fracción décima fue una de las que se reformó y nos dice: se agota el procedimiento previsto en el artículo 17H bis de este código y no se hayan subsanado las irregularidades detectadas o desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado. Y bueno, se adicionó también el párrafo séptimo de dicho precepto legal que nos dice: cuando se haya dejado sin efectos el certificado de sello digital por la realización de conductas que resulten materialmente imposibles de subsanar o desvirtuar conforme al párrafo anterior, el Servicio de Administración Tributaria podrá, mediante reglas de carácter general, establecer condiciones y requisitos para que los contribuyentes estén en posibilidad de obtener un nuevo certificado. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar cuáles son cada uno de los supuestos que prevé también el artículo 17H bis, que este fue un artículo que se adicionó
y que bueno, nos indica que en todos estos supuestos que vamos a dar lectura y que vamos a ir analizando, van a ser causales por las cuales la autoridad fiscal podrá restringir temporalmente el uso del sello digital. ¿Sí? La primera es: omita la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraba obligado a presentarla. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos, como es sabido por todos los contribuyentes, ya sean personas físicas o morales, que tienen obligación de presentar la declaración anual y no lo hagan una vez que haya transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados y no hayan cumplido con esta obligación y sea detectable por parte de la autoridad fiscal, va a ser una causal para que le puedan restringir temporalmente el uso del sello digital. Sí, la siguiente es que durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o desaparezca. Sí, aquí este supuesto estamos hablando cuando la autoridad recaudadora, que en este caso es la competente y que lleva a cabo lo que conocemos como PAE, que es el procedimiento administrativo de ejecución, no localicen al contribuyente o desaparezca durante este procedimiento de cobro, bueno, en este caso también la autoridad va a poder proceder a aplicar esta medida. La tercera: en ejercicio de sus facultades, detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal, desaparezca durante el procedimiento, desocupe su domicilio fiscal si presentar el aviso de cambio correspondiente en el Registro Federal de Contribuyentes, se ignore su domicilio o bien dentro de dicho ejercicio de facultades se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas. Sí, bueno, en este supuesto primero estamos hablando de cuando un contribuyente no pueda ser localizado, desaparezca o desocupe su domicilio fiscal sin presentar el aviso, cuando la autoridad esté ejerciendo sus facultades de comprobación, sí, ya sea que puedan estar siendo objeto, por ejemplo, de una visita domiciliaria y que en este caso el contribuyente se ubique en alguno de estos supuestos, la autoridad va a poder también aplicar esta medida de restringir el uso del sello digital. O si dentro del ejercicio de facultades también la autoridad conoce que el contribuyente, en este caso el contribuyente emitió comprobantes que se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, que bueno, en este caso que estamos hablando de los que conocemos como EFOS o aquellos contribuyentes que fueron determinados por la autoridad que expidieron comprobantes a través de los cuales simularon operaciones. El siguiente supuesto que tenemos también es: detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes fiscales. Y bueno, también aquí es lo relativo al artículo 17b del Código Fiscal de la Federación, que bueno, cuando inician este procedimiento, algún contribuyente le notifican inicialmente el oficio de presunción. Durante ese procedimiento el contribuyente tendrá que desvirtuar precisamente esa presunción de que los comprobantes que expidió amparan operaciones inexistentes o simuladas. Si una vez concluido este procedimiento no desvirtúa esta presunción, bueno, también va a ser un supuesto para que puedan restringir temporalmente el uso del sello digital. El siguiente supuesto que tenemos es: detecten que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69b. Y que una vez transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios ni corrigieron su situación fiscal. Y bueno, en este supuesto ya estamos hablando de lo que son los EDOS o los contribuyentes que le dieron un efecto fiscal a aquellos comprobantes expedidos por los EFOS, porque en el 69b del Código Fiscal de la Federación tenemos estas dos figuras. Por un
lado están los CEFOS, que son quienes expiden los comprobantes que amparan las operaciones simuladas o inexistentes, y tenemos a los EDOS, que son quienes le dan efecto fiscal. Entonces, también en el caso de los EDOS, y una vez que transcurre el plazo que tienen ellos para acreditar la materialidad de esas operaciones y no lo hacen y tampoco corrigen su situación fiscal, ese también va a ser un motivo para que la autoridad fiscal pueda aplicarles esta medida. El siguiente es, derivado de la verificación, se determine que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Sí, y bueno, esta es una de las causales que en la práctica es muy común o es de las más recurrentes por parte de la autoridad fiscal por cuanto a la calificación del domicilio de los contribuyentes, porque en ocasiones las exigencias por parte de la autoridad son en ocasiones resultan ser hasta exageradas, ¿no? Porque bueno, los verificadores son los que acuden a los domicilios, ellos hacen, levantan esta acta de hechos o su acta de verificación y en muchas ocasiones exigen infraestructura, quieren encontrar que haya cierto número de empleados y que tengan bodegas, que tengan, en el caso de personas morales, incluso un espacio, oficina donde se reúnan los socios o las personas que toman decisiones ahí en la empresa o en la sociedad de que se trate. Y bueno, resulta que en la práctica hay contribuyentes que, dependiendo la actividad preponderante, no requieren de una infraestructura como la autoridad lo exige. Entonces ahí ya se torna complejo y queda subjetividad de la autoridad en la calificación del domicilio fiscal. ¿Sí? Entonces aquí desvirtuar este supuesto, en ocasiones hay que encontrar la forma, porque la autoridad muchas veces se cierra, dice yo ya fui, para mí no reúne, y bueno, ahí ya nos encontramos en un tema, ¿no? Complicado para poder desvirtuar este supuesto, y que les comento, en la práctica es muy frecuente por parte de la autoridad. El siguiente es que detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestados en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, no concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet. También esta es una causal muy frecuente que utiliza la autoridad fiscal en el tema de lo que es el sello digital, ahora la restricción del sello digital, porque en ocasiones ellos, del análisis o de la consulta que hacen a sus sistemas institucionales, encuentran inconsistencias o encuentran que los FDIs expedidos no concuerdan con las cantidades que se han declarado por parte de los contribuyentes. Sí, entonces aquí también hay que tener muy bien identificado el caso particular de cada contribuyente, del por qué en ocasiones no va a coincidir y efectivamente no nos van a cuadrar estas cantidades. Sin embargo, puede haber ahí alguna razón justificada, por ejemplo, en el tema de personas físicas, que bueno, en el caso de ellos no es con expedir el CFDI que se considera ya el ingreso. Entonces aquí tendríamos que analizar cada caso concreto para que al momento de tratar de desvirtuar el supuesto, le dejemos claro a la autoridad, si es el caso, por qué no procede que se esté aplicando esta medida atendiendo a este supuesto. Otro supuesto es: detecten que el contribuyente emisor de comprobante, bueno, este ya lo vimos, perdón. Detecten que por causas imputables a los contribuyentes, los medios de contacto registrados para el buzón tributario no sean correctos o auténticos. Y bueno, esto ya está relacionado con lo del buzón, que sabemos que debemos de tenerlo en los contribuyentes, y sí verificar que el medio de contacto que hayamos proporcionado, que normalmente es el correo electrónico,
sí esté funcionando sea correcto, porque si también la autoridad detecta que no es correcto este medio de contacto, va a poder restringir el certificado de sello digital. La siguiente es, se cometan las infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado de sello digital. Y bueno, también en estos 3 artículos y estas infracciones tenemos diversos supuestos, ¿no?, que nos hablan precisamente del tema de las sanciones formales por el no presentar declaraciones o presentarlas con datos incorrectos, demás. Entonces aquí también debemos tener mucho cuidado de no ubicarnos en alguno de los supuestos que prevén estos artículos a efecto de no incurrir en este supuesto. ¿Sí? El siguiente es, detecten que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. También cuando no desvirtúen esta presunción, serán acreedores a que la autoridad pueda restringir el sello digital. Sí, y aquí tenemos que proceder a la cancelación del certificado de sello digital cuando se agote el procedimiento previsto en el nuevo artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación y no se haya logrado subsanar la irregularidad que motivó la restricción temporal de los sellos. Sí, bueno, vamos a ver ahorita una gráfica, porque anteriormente con el 17H y que nos aplicaban algún supuesto de la fracción décima de dicho artículo, cuando la autoridad era una cancelación directa y bueno, ahí todo el procedimiento que nos llevaba hasta en tanto se desvirtuaba, pues la autoridad mantenía esa medida de tener cancelado el certificado de sello digital y eso a los contribuyentes les ocasionaba muchos perjuicios, inconvenientes para desarrollar su actividad, porque incluso así como podía hacer algo rápido, había incluso algunos casos donde que restituyera el certificado podía tardar hasta meses, ¿no? Porque la autoridad en que si no estaba de acuerdo o emitía dentro del mismo procedimiento requerimientos y el contribuyente desahogaba y luego las aclaraciones, la autoridad tardaba mucho tiempo en responderlas o tratándose de verificaciones también no las hacía de manera pronta, ¿no? Tardaban. Entonces, en todo lo que sucedía esto, el certificado estaba cancelado. Entonces, parte de la reforma, ahora con este nuevo procedimiento del artículo 17H bis, es la intención que sea una restricción temporal y que, bueno, ahorita vamos a ver este procedimiento de cómo ahora, en cuanto el contribuyente presente su caso de aclaración, la autoridad al día siguiente deberá restituir el uso del sello digital y lo vamos a ver ahora el procedimiento que prevé el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Nos dice que cuando se lleve a cabo la restricción temporal del certificado de sello digital, el contribuyente podrá presentar una solicitud de aclaración mediante la cual subsanará las irregularidades o desvirtuar las causas que motivaron la restricción temporal del certificado de sello digital, que es como lo hacíamos anteriormente. Esto es a través de caso de aclaración, ¿sí? Con la presentación de la aclaración, la autoridad fiscal al día siguiente deberá restablecer el uso del certificado de sello digital y se mantendrá así hasta en tanto resuelva la solicitud de aclaración. Entonces, ahora, como comentábamos, con este nuevo procedimiento, esa es la ventaja, que con el hecho de presentar la aclaración al día siguiente, ya la autoridad deberá restablecer el uso y mientras dure este procedimiento, hasta en tanto no emita la resolución definitiva, el contribuyente podrá hacer uso del sello digital y va a poder seguir facturando, ¿sí? Tenemos también que la autoridad puede requerir al contribuyente información adicional, lo cual debe hacer dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud de aclaración, mismo plazo que tendrá el contribuyente para atender el requerimiento. ¿Sí? Entonces, si una vez que
el contribuyente presenta su aclaración, la autoridad puede emitir un requerimiento y esto debe hacerlo dentro de los 5 días siguientes a que se haya presentado dicha aclaración. Y también el contribuyente va a tener un plazo de 5 días para dar cumplimiento al requerimiento que emita la autoridad fiscal, ¿sí? Además, los contribuyentes podrán presentar por una única ocasión una solicitud de prórroga que será aceptada de oficio siempre y cuando se presente dentro del plazo otorgado en el requerimiento. Entonces, también esto es algo benéfico para los contribuyentes porque si la autoridad nos emite un requerimiento, en este caso se va a poder solicitar una prórroga y esta se tendrá autorizada de oficio. Es decir, la autoridad no va a tener que notificarnos si autoriza o no autoriza la prórroga, sino que con el simple hecho de presentarla se entiende que esta es aceptada de oficio por parte de la autoridad. ¿Sí? No obstante el requerimiento en comento, si la autoridad requiere realizar alguna diligencia o llevar a cabo algún procedimiento, debe informar al contribuyente de tal situación mediante buzón tributario dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud de aclaración o de la presentación del cumplimiento a requerimiento efectuado. La autoridad contará con 5 días para llevar a cabo dicho procedimiento o diligencia, ¿sí? Entonces aquí también se prevé esta situación que ahora la autoridad, si va a llevar a cabo alguna diligencia, tiene 5 días para hacerlo, dependiendo, ya sea a partir de que se presenta la aclaración o de que el contribuyente cumplimente algún requerimiento que le sea emitido, ¿sí? La resolución a la aclaración se debe emitir por parte de la autoridad fiscal en un plazo máximo de 10 días, la cual se dará a conocer a la autoridad a través de buzón tributario. Dicho plazo se computará a partir de que concluye el plazo otorgado al contribuyente para aportar documentación requerida por la autoridad, ya sea el normal, el prorrogado o concluido el plazo para desahogar algún procedimiento o diligencia, según sea el caso. En caso de que el contribuyente no haya desvirtuado o subsanado las irregularidades, la autoridad emitirá la resolución para dejar sin efectos el certificado de sello digital. Y bueno, ya en ese momento, después de substanciado todo este procedimiento, pues bueno, ya la autoridad fiscal de la valoración que haya hecho a las pruebas, argumentos que se hayan presentado durante este procedimiento, pues ya va a emitir la resolución que es la que ya en su caso va a dejar sin efectos el certificado de sello digital. ¿Sí? Se prevé que el SAT, mediante reglas de carácter general, pueda precisar las condiciones y requisitos para que, ante una cancelación de certificado de sello digital que por causas imposibles de subsanar, se permita al contribuyente obtener nuevos certificados de sello digital. Porque, bueno, dentro de los supuestos que veíamos, hay algunos que, como también comentaba, son en ocasiones complicados para desvirtuar. Por ejemplo, en el tema de los EFOS, aquellos que no hayan desvirtuado esa presunción de que los comprobantes que expidieron amparan operaciones simuladas o inexistentes, básicamente para ellos, ¿cuál sería? Si ya no desvirtuaron esa presunción, ¿cómo van a hacer para desvirtuar el supuesto, ¿no? Ahí va a estar algo complicado y pues prácticamente es como de momento, se podría decir hasta imposible de subsanar, ¿no? Entonces es lo que vamos a esperar que va a pasar en ese tipo de asuntos donde no es tan sencillo desvirtuar o subsanar el supuesto por el cual hubo una restricción inicialmente del sello digital. Ahora, vamos a comentar algunas anomalías que dentro de este procedimiento incurre en la autoridad fiscal y que, bueno, también debemos de estar atentos aquí en este tipo de situaciones porque se ha detectado dilación en la práctica de verificaciones de domicilio y los criterios para calificar que el domicilio fiscal cumple con los requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Sí, porque como también comentaba hace un momento, cuando son verificaciones de domicilio, la autoridad suele tardar
mucho tiempo, ¿no? En realidad depende a veces dónde está el domicilio, si está cerca o a lo mejor está lejos de la sede de donde se encuentra la autoridad fiscal, o si tiene muchas en proceso de atender. Entonces, bueno, los criterios ya que se toman por parte de ellos, desconozco, pero lo que sí es un hecho es que estas en ocasiones suelen tardar en que se realicen, ¿no? Y los criterios para la calificación del domicilio, que es lo que comentábamos también, que se vuelven en ocasiones subjetivos para calificar el domicilio de los contribuyentes, ¿sí? Otra es omisión en explicar con claridad las discrepancias o diferencias entre los ingresos, retenciones y deducciones entre lo declarado y lo que amparan los FDIs expedidos, ¿sí? También en este supuesto, la autoridad que utiliza mucho esta hipótesis no explica, nada más dice, bueno, yo tengo inconsistencias y demás, y aquí como que le queda al contribuyente aclarar por qué no hay una correlación o por qué hay discrepancias entre los FDIs y lo que se están declarando. Dilación en la valoración de la documentación que presenta el contribuyente para aclarar su situación fiscal. Sí, porque aquí también dependiendo del supuesto va a haber algunos donde se le aporta a la autoridad documentación que es de mucho volumen. Entonces ahí también la autoridad en lo que analiza toda esta documentación puede que demore esta valoración, o es lo que sucedía anteriormente. Y se solicita a los contribuyentes que le resten efectos fiscales a los FDIs emitidos por EFOS, aun y cuando no existe esa causal como motivo para la cancelación del certificado de sello digital. ¿Sí? Ahora, por parte de Prodecon, ¿cuál es el apoyo que podemos brindarle a los contribuyentes de manera específica en este tema de lo que es el sello digital? En primer término, tenemos lo que sería una asesoría. ¿En qué podemos apoyarlos a través de la asesoría? Bueno, esto es con la presentación de la aclaración, que es el primer paso o lo primero que tenemos que hacer cuando nos ubicamos en estos supuestos. Hay que presentar un caso de aclaración a través del portal del SAT. Entonces, Prodecon puede apoyarles en este tema a efecto de presentarla, porque a lo mejor sí sabemos en qué parte del portal tenemos que hacerla. Pero sí es muy importante también desde que presentamos la aclaración ser muy claros y ser muy explícitos de qué pretendemos, porque en todo caso no nos ubicamos en el supuesto, o si nos ubicamos porque ya subsanamos o si es que ya desvirtuamos. También, sí, porque también hemos visto que por parte de los contribuyentes cuando presentan estas aclaraciones son muy, a lo mejor muy concretos, o lo que dicen, solicito a lo mejor el que no me canceles, o antes solicito el desbloqueo, pero quedaba muy genérico. Entonces también la autoridad así mismo nos va a responder o va a decir, no me estás diciendo nada, o no entiendo qué pretendes, aun y cuando le adjuntemos la documentación, pero si no somos claros en la solicitud que le vamos a realizar, eso también puede ser un factor para que al final de cuentas o concluido el procedimiento pudiéramos tener una resolución que no va a ser benéfica, ¿no? Entonces, a través del servicio de asesoría, Prodecon puede apoyar con esta aclaración. Tenemos también lo que es el servicio de queja. Este constituye la vía idónea para vigilar el cumplimiento de los plazos y las formalidades esenciales del procedimiento previstos en ley. Sí, ya a través de la queja, nosotros ya podemos ver o se tocan temas de violación de derechos al procedimiento, por ejemplo, porque este procedimiento es un procedimiento de salvaguarda de derechos que precisamente busca vigilar que no haya una violación de derechos por parte de la autoridad fiscal. Entonces, cualquier situación, si vemos que a lo mejor ya presentamos una solicitud de verificación y que ya pasaron los 5 días que ahora prevé el procedimiento para que la autoridad pueda realizar una diligencia y no la han realizado, que ya transcurrió algún plazo y que la autoridad no nos da una respuesta o no nos notifica la resolución, entonces a través de lo que es la queja,
podemos también ventilar este tipo de situaciones y ya PRODECON emite un requerimiento formal a la autoridad fiscal para que se pronuncie respecto de estos hechos que en determinado momento le imputen los contribuyentes. Y tenemos también el servicio de representación legal. Y este es cuando se requiera la interposición de un medio de defensa en contra de la resolución definitiva que recaiga al procedimiento previsto en el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Sí, entonces también podemos apoyar ya como si durante nuestro procedimiento no se logró desvirtuar esa causal y al final nos notifican ya una resolución definitiva donde cancelan el certificado de sello digital, bueno, esa resolución ya puede ser impugnable a través de algún medio de defensa y también PRODECON en este caso brinda este servicio para que ustedes puedan acudir con nosotros y les apoyemos a través de este servicio. Sí, y aquí, bueno, una vez que se notifica la resolución definitiva, si fuera desfavorable, sí tienen que acudir de inmediato o a la brevedad posible con nosotros porque ya para el tema de los medios de defensa, pues existen términos legales que debemos cuidar que no transcurran en exceso y corramos riesgo ya ahí de alguna defensa. Sí. Bueno, a continuación voy a leer también un criterio sustantivo que fue aprobado por PRODECON, donde en este caso se pronuncia precisamente de que esta facultad de la autoridad, tanto de cancelar el certificado de sello digital como restringirlo temporalmente, es una facultad reglada que tiene la autoridad, que no es potestativa ni es a discreción, sino que debe de encuadrarse en alguno de los supuestos. Y bueno, aquí voy a leerlo para que entremos en contexto en este sentido. Dice, certificado de sello digital, facultad reglada de la autoridad fiscal para dejarlo sin efectos y para restringirlo temporalmente. Conforme al artículo 17H del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales están facultadas para dejar sin efectos el certificado de sello digital necesario para expedir comprobantes fiscales siempre que se actualice alguna de las hipótesis establecidas para tal efecto en el citado numeral. Entre ellas, la prevista en la fracción 10ª, que se materializa cuando se agote el procedimiento previsto en el artículo 17H bis del propio Código Fiscal de la Federación. En ese sentido, el referido artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación prevé un procedimiento reglado bajo el cual la autoridad podrá restringir temporalmente por diversas causas el certificado de sello digital de un contribuyente y este a su vez estará en posibilidad de presentar una solicitud de aclaración a través de la cual aporte los elementos probatorios necesarios para subsanar o aclarar su situación fiscal y solo en el caso de que el contribuyente no logre uno u otro fin, la autoridad fiscal estará en posibilidad de dejar sin efectos de forma definitiva su certificado de sello digital conforme a la fracción 10ª del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación. Bajo ese contexto legal, en opinión de PRODECON, el término podrá, a que se menciona el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, no implica una facultad potestativa, discrecional, optativa para que la autoridad lleve a cabo la restricción temporal del certificado de sello digital o lo deje sin efectos. Por el contrario, cuando la autoridad fiscal inicia el procedimiento de restricción temporal del certificado de sello digital que podría conducirla a dejarlo sin efectos de forma definitiva, debe cerciorarse de manera reglada que efectivamente el contribuyente se encuentra en alguna de las hipótesis contenidas en el citado artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, ya que solo de esa manera se tutelarían los principios de legalidad y certeza jurídica de los contribuyentes, así como el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, consagradas en los artículos 14
y 16 de la Constitución Federal. Sí, entonces este criterio donde Prodecon emite su opinión en este tema, la verdad es que es bastante interesante precisamente por lo que se indica aquí. Sí debemos de estar muy pendientes de que cuando a un contribuyente se le inicie este procedimiento, la causa por la cual se le está iniciando, se le está aplicando, encuadre dentro de los supuestos que vimos y que, bueno, señala el ahora artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación y no sea una causal que como entre que se parece, pero si no está textual, bueno, ahí también habría materia, por ejemplo, para un tema de una queja aquí ante Prodecon y analizar esa situación ya en dicho procedimiento con la autoridad fiscal. Incluso si se determina por parte de Prodecon una violación a los derechos, pues bueno, incluso pudiera emitirse una recomendación a la autoridad fiscal en esos términos, ¿no? Entonces, bueno, ya por último, con esto yo concluyo mi participación y bueno, están ahí los datos de la delegación Chiapas. Ahorita con este tema de la contingencia sanitaria, los servicios los estamos brindando solamente vía remota. Pueden mandar cualquier solicitud o requerimiento de alguno de nuestros servicios al correo, que es delegacionchiapas@prodecon.gov.mx, o por teléfono también nos pueden llamar. Nosotros seguimos trabajando, estamos en este caso con el mínimo de personal, sin embargo no hemos dejado de trabajar, estamos para atender las peticiones de los contribuyentes, sus solicitudes y darles trámite, sobre todo en este tema que se considera un tema cuando nos llegan quejas de este tipo urgentes por precisamente lo que implica, ¿no? Y que se considera grave alguna restricción, en este caso del certificado de sello digital. Y bueno, que sepan que cuentan aquí con nosotros en el estado de Chiapas para apoyarlos en cualquier problemática con el tema, ¿sí? Entonces, bueno, yo los escucho por si tuvieran algún comentario al respecto. Quedo atenta. Muchas gracias, licenciada Yasmín. No sé si vamos a disponer en este momento de 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Hay alguien que quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Sí, hola, Rodrigo Peña. Dos preguntas. La primera es acerca de, digamos, por esta situación del coronavirus, hay empresas que, pues obviamente, dieron prioridad a estar pagando sueldos, proveedores, ahora sí que toda esta cuestión para que la economía se siga moviendo, y dejaron, pues ahora sí que para el último, la parte de los impuestos federales, ¿no? Del pago de impuestos federales de cada mes. Mi pregunta es, ¿después de cuántos meses existe la posibilidad de que te cancelen los sellos o algo? O sea, ¿de cuántos meses de no pago? Esa sería mi primera pregunta. Sí. Bueno, aquí no es a ciencia cierta, no hay como que una temporalidad como para saber cuándo la autoridad va a aplicar esta medida. Aquí va a depender de cuánto ellos detecten, a lo mejor si es que no han presentado declaraciones o si las presentaron a lo mejor en ceros, pero si hay inconsistencias por ahí. Mientras la autoridad no detecte esa situación, es probable que no va a aplicar la medida, pero en cuanto lo detecte y lo considere pertinente, si se ubican en el supuesto, sí puede hacerlo, ¿no? Atendiendo a lo que veíamos que prevé el artículo 17H bis, pero no es como que tenga a lo mejor un mes, 2, 3 meses, digo, ya eso, como yo lo comento, va a estar supeditado a que la autoridad detecte
esa inconsistencia o esa irregularidad por parte del contribuyente, y ya de ahí va a depender que ellos ejerzan estas medidas, ¿sí? Ahorita aquí lo que va de 2020, a menos aquí en la delegación, no he visto que alguien llegue con un asunto precisamente con este nuevo 17H bis. Normalmente ya lo que tenemos es lo que venía del anterior 17H y que fueron resoluciones emitidas anterior a 2020. Sí, la verdad no sé si en la experiencia de alguno de ustedes ha tenido conocimiento de que ya la autoridad fiscal haya aplicado este 17H bis, porque al menos aquí yo no lo he visto. Les comento, han llegado los contribuyentes con este tema de cancelación, pero es el procedimiento anterior. Entonces, ahorita no sé qué criterio también tenga la autoridad fiscal atendiendo a todo esto de la pandemia, pero ahorita al parecer, a menos aquí no me ha llegado un asunto con la aplicación del 17H bis como restricción temporal. Sí, exacto. No, de hecho pasaron 3 meses sin pago, digamos, de impuestos, y solo llegó un correo, pues como un tipo de acto administrativo. E inmediatamente se procedió al pago de impuestos. De todos modos, ahorita, en mi caso, yo sigo desfasado 2 meses y pues ya no ha habido ningún problema. Entonces, esa sería la primera pregunta, ¿no? Que ya quedó resuelta, le agradezco. Y la segunda pregunta es un poco ahondar en la parte de los EFOS y los EDOS. Cuando el SAT detecta un EFO, digamos, no sé, te manda a llamar y, no sé, en la junta como que sí te dice, oye, esto y esto. Digamos, en mi caso, literal, la autoridad solo dijo, ¿saben qué? Intenten dejar de ocupar, digamos, esas empresas de aquí en adelante. Y tal cual no hubo, digamos, ningún acto, o tampoco nos dijo, oigan, demuestren o X o Y, sino simplemente dijeron, ya intenten dejar de utilizar esto a partir de aquí en adelante. Evidentemente se hizo caso en ese aspecto, pero mi duda es, se tiene que, ahí mencionaba usted, digamos, demostrar que realmente, no sé, se hicieron ciertas cuestiones para amparar, digamos, la factura, etcétera. Si la autoridad tal cual en la junta, digo, obviamente no nos entregó nada escrito ni mucho menos, la autoridad dice, simplemente dejen de ocupar estas empresas ya de aquí en adelante. De todos modos, uno debe, digamos, de amparar esas facturas que se hicieron, ¿o qué es lo que usted recomienda? Bueno, aquí en este tema que usted me comenta es como EDO. Aquí recordemos que los EDOs, una vez que el proveedor que expidió esas facturas es publicado en el listado definitivo del artículo 69b, si tienen un plazo de 30 días para acudir ante la autoridad a efecto de acreditar la materialidad de esas operaciones, ¿no? Con independencia a lo mejor de los comentarios que hizo la autoridad en este sentido. ¿Por qué? Porque si llegan a ejercerle facultades de comprobación o la autoridad detecta que ustedes le dieron efecto fiscal a comprobantes expedidos o que amparaban operaciones inexistentes, sigue existiendo el riesgo de que puedan decir, ¿sabes qué? Tendrías que regularizar tu situación fiscal. Incluso la autoridad ha emitido cartas de invitación en este sentido, ¿no? Donde ahí pues, solamente es una invitación y le dicen, mira, yo detecté que tú utilizaste comprobantes o le diste efecto fiscal a comprobantes que fueron expedidos por EFOS, entonces yo te invito a que presentes tus declaraciones complementarias y corrijas esa parte, ¿no? Entonces aquí no es el hecho de que, bueno, a partir de aquí ya no utilizo esas empresas, sino que hay también hacia atrás, ¿no? Porque recordemos que esto, y cuando entró en vigor lo del 69B, se aplica incluso hacia atrás, ¿no? Esto de que la irreflectabilidad de todo eso, ya la Suprema Corte se pronunció y dijo que no, si es aplicable, entonces ahí
lo que se sugiere a lo mejor de aquí para adelante, ya con cualquier proveedor que tengamos, es respaldar la materialidad de las operaciones, porque incluso a lo mejor ese proveedor el día de hoy sí tiene infraestructura, no tiene ningún problema y ahorita va todo bien, pero si le inician el procedimiento del 69B el próximo año o en 2 años y lo ubican como un contribuyente que expidió comprobantes que amparan operaciones inexistentes, posteriormente vamos a tener ahí un problema, aunque cuando nosotros realizamos la operación, ese contribuyente todavía no era un EFO, ¿no? Entonces, parte de las sugerencias es eso, si es un servicio, buscar la forma de cómo en determinado momento le podríamos acreditar a la autoridad fiscal que sí nos lo prestaron o si fue adquisición de material, qué sé yo, ya tenemos que ir más allá porque también tengamos en cuenta aquí que no basta para acreditar la materialidad con exhibir la contabilidad o que le diga, sí, mira, aquí está la factura, porque el problema no es que la factura sea falsa, o sea, la factura sí es real y a lo mejor está el pago, está la transferencia, pero aquí es acreditar que efectivamente ya sea nos prestaron el servicio o que recibimos los bienes y para eso tenemos que ir más allá que tener lo que es la simple contabilidad, porque la contabilidad como tal para ese tema, la verdad es que no nos va a ayudar a acreditar la materialidad. Excelente, muchas gracias. Damos la palabra al presidente de Canaco San Cristóbal, el licenciado Sergio Flores, por favor. Gracias, Dinora. Muchísimas gracias, licenciada Yasmín Castillo. Creo que tenemos un comentario de Antonio Barroeta Zamudio. En las verificaciones de domicilio, lo que sucede muchas veces, la autoridad no va, pues el domicilio no es difícil de localizar y su horario es normal. Me imagino es un comentario al respecto de la plática que estaba usted dando. Sí, bueno, en esos temas de las verificaciones de domicilios les comentaba, cuando no las practique la autoridad de manera pronta, ahora vimos que va a tener un plazo de 5 días, si transcurre ese plazo y no lo hace, sí sería importante acudir aquí con nosotros a través de una queja, para que ya a través de la queja nosotros le emitamos un requerimiento formal a la autoridad y derivado de eso, de algún modo la autoridad diga, bueno, ya lo voy a hacer porque ya está, hay una intervención o el contribuyente ya se está quejando de que yo no estoy realizando la verificación, ¿no? Entonces ahí sí pueden acudir con nosotros y también en este caso con la comunicación que en este caso tiene la delegación con los titulares de las desconcentradas, en ocasiones tenemos ya sea por teléfono o vía correo electrónico, fluye más esa comunicación de tratar los asuntos y ya que ellos nos den una solución pronta, ¿no? A las problemáticas de los contribuyentes. Ok, muchísimas gracias, licenciada. No sé si alguien más tenga alguna pregunta que pueda poner si gusta en el chat o levantar el micrófono. Antes de que continuemos, quisiera agradecer, está presente también el contador público Encarnación Martínez y la contadora pública Clementina Manso de los Santos. Son los síndicos fiscales que tenemos en Tuxtla y en Tapachula. Muchas gracias por su presencia. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? A la licenciada Yasmín, por favor. Sí, buenas tardes. Soy Clementina Manso, ¿me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes. Tomando en consideración lo que planteaba el licenciado Rodrigo Peña, me quedo así como un poco preocupada en el sentido de lo que explicaba acá la licenciada, porque si nosotros somos EDOs, y en el ejemplo que ella ponía, de que posiblemente en este momento, pues el EFO sí tengo una infraestructura, tengo un domicilio localizable y en fin, todo bien. Pero estamos pensando que en 2 años o 3, lo que sea, pues resulta que ya no, y entonces, o sea, nosotros como EDOs somos los que tenemos que preocuparnos en esa parte. Entonces, siento yo que como que quedamos en estado de indefensión, ¿no? Ese sería mi planteamiento. Okay.
Bueno, es que en el caso de los EDOs y en este sentido el procedimiento del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, en el caso de los EDOs efectivamente no hay una notificación por parte de la autoridad como tal cuando un proveedor ya lo ubicaron en el listado definitivo del 69B, como a los EFOS, por ejemplo, a los EFOS cuando le inician el procedimiento, le notifican ese oficio de presunción, tiene sus plazos y al final le van a notificar la resolución definitiva, pero en el caso de los EDOs no, o sea, no hay una notificación para ellos en este caso, oye, mira, hay un proveedor con el que tú tuviste operaciones y ya se publicó en el listado, sino lo que nos queda es estar pendientes y en este caso estar pendientes de los listados y estar viendo ahí que si algún proveedor nuestro ya se publicó, ya es un EFO, ¿no? Entonces, definitivamente sí, no es el mismo tratamiento que se le da al EFO como el que tiene el EDO, precisamente por esta situación, porque el EDO es el que tiene que estar buscando o estar pendiente, que ahora con las herramientas, bueno, ya podemos descargar esos listados de la página del SAT y poder estar ahí verificando si alguno de nuestros proveedores ya fue publicado, porque como les comentaba, una vez que se publican ya de manera definitiva, los EDOs tienen un plazo de 30 días para acudir ante la autoridad a efecto de acreditar la materialidad de las operaciones que realizó con ese EFO. Entonces, bueno, esa es la situación, ¿no? Es la situación real que se da y que, bueno, tenemos que estar ahí muy pendientes de esto. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para la licenciada Yasmín? Mientras tanto, quisiera agradecer, o quisiéramos agradecer la presencia del contador Luis Alberto Aguilar Mora, contador Uriel Ramos, la contadora Janet Montoya, la contadora Marcela Ramos, el contador Rodolfo Juan Flores de Tapachula nos está acompañando, y obviamente también hay un grupo de mujeres empresarias en la transmisión, y obviamente a los socios Canaco. ¿Alguien más? De parte de Leticia García, acabamos de detectar un proveedor que en abril 20 se publicó en la lista definitiva del 69B. Si no se comprobó en el plazo de 30 días, ¿todavía podemos comprobar la existencia de la operación? Sí, en este caso, como ya digo, podrían acudir a presentar sus pruebas. Sin embargo, como ya transcurrió el plazo, aquí la autoridad pues va a hacer señalamientos en ese sentido, ¿no? Que ya le feneció el plazo para haber acudido a este procedimiento, ¿sí? Entonces, aquí a lo mejor pues sería si esperan a que si llegan a recibir alguna carta invitación o presentar el escrito y ver en qué sentido resuelve la autoridad. Pero sí digo, si ya feneció el plazo, la autoridad en ese sentido es probable que nos conteste, ¿no? También que ya feneció el plazo de 30 días para haber ejercido este derecho. También quiero comentarles, porque veo ahí en el chat que hay diversas preguntas. Ahorita voy a escribir el correo de la delegación por si no terminamos atenderlas todas. Pueden enviarlas al correo y ya ahí de manera personalizada les damos la asesoría o les contestamos también para que no se quede ninguna ahí, ¿no? Sin atender. Muchísimas gracias, licenciada Castillo. ¿Alguien más tuviera alguna duda? Adelante, por favor, si gusta tomar el micrófono. ¿No? No sé si tenga algún comentario extra, licenciada Yasmín, o si gusta pasamos a las conclusiones de acuerdos. No sé si, Octavio, ¿usted es de acuerdo? Por supuesto, adelante. Sí, adelante. Adelante, si gustan empezar con conclusiones de acuerdos. Excelente, gracias. Para ello vamos a dar la palabra al licenciado Francisco Marín, es el presidente de Canaco Tapachula, para que nos dé las conclusiones y acuerdos. Adelante.
Buenas tardes. Primero que nada, agradecemos a todos los presentes su participación en esta conferencia. Guillermo, Rafa, Sergio, presidentes de cámaras de comercio de Chiapas, La Frailesca, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Óscar Corzo, Javier Saldívar, el doctor Octavio de la Torre, vicepresidente de Síndicos del Contribuyente, empresarias y empresarios, directores, contadores de empresas y público general que hoy nos acompañó. Nuestro agradecimiento, por supuesto, también a la licenciada Jazmín Castillo Santana, delegada del Estado de Chiapas, de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por la exposición del tema cancelación de sellos en el marco de la Jornada de los Derechos del Contribuyente. Cancelación de sellos es un tema relevante e importante para los contribuyentes. El certificado digital es el elemento indispensable para la expedición de los CFDI, estrechamente vinculado al curso normal de las operaciones de los contribuyentes, generando pérdidas económicas al sector empresarial. La cancelación del certificado de sello digital. De ahí que es indispensable que previamente la autoridad fiscal debería tener los elementos y la certeza de que la conducta del pagador de impuestos es efectivamente contraria a los objetivos de la administración tributaria y no basar la cancelación en una sola presunción de la autoridad hacendaria. Es un tema que debe valorarse desde una perspectiva económica, pero por ambas partes. Esta asesoría, atención a quejas y representación legal creemos que es fundamental para apoyar cualquier irregularidad en contra de nuestros socios, compañeros. Tenemos que aprovecharlo. Licenciada, muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos y para dar la despedida le pedimos al vicepresidente Octavio de la Torre nos dé algunas palabras. Muchísimas gracias a todos, presidente. De verdad, muchísimas gracias. Me da gusto verlos a todos que estén sanos. Entiendo que también ayer hubo un temblor en el sur. No sé si llegó se sintió en Chiapas, pero por lo menos Puebla, Guerrero, Oaxaca sí tuvieron una sensación importante. También Ciudad de México dicen que sí. Pues me da gusto verlos a todos muy sanos. Recordemos que todos somos con Canaco. Este tipo de jornadas han sido muy provechosas para el sector terciario. Y le agradecemos a la delegada Yasmín, maestra. Muchísimas gracias. Una exposición magnífica. Nos ha resuelto gran parte de nuestras dudas. Sabemos que la comunicación con ustedes es directa y pues la intención de estas reuniones es estrechar los lazos entre los representantes del sector terciario reconocidos por ley y con la PRODECON. Y me quedaría nada más también para convocarlos. La próxima reunión que vamos a tener de estas jornadas va a ser en Tabasco. La tenemos prevista para el 29 de junio con retenciones de impuestos sobre la renta. Después seguimos el 30 con casos de éxito de PRODECON. Se van a enfocar, Yasmín, el delegado en Baja Sur se va a enfocar en casos de éxito de este tema, de lo que tengan antecedentes relacionados con esta reforma. De eso nos van a platicar. Y tenemos después en Sinaloa personas reportables delitos fiscales. Se acaba de sumar también el delegado de Veracruz y la intención será que logremos el recorrido por las 32 entidades federativas. Aquí hace falta algunas entidades con las cuales ya tuvimos conversaciones. Sigue Quintana Roo, Veracruz. Por último, antes de despedir, el día de mañana tendremos una conferencia, reunión con el Procurador Fiscal Federal, el maestro Carlos Romero Aranda, en donde conversaremos de los cambios que se han venido dando en materia fiscal, lo que se denomina la nueva cultura tributaria y el combate que está dando de manera frontal a este tema, a los EDOs, a los CEFOS y todo lo que ustedes vieron en la mañanera en esta semana que se anunció por parte del procurador y de la jefa del SAT. Los invitamos a que participen, a que nos hagan llegar sus preguntas. Seguramente se va a prestar el espacio para que se pueda tener algún diálogo. Es en punto de las 6 de la tarde, horario del centro, 4 de la tarde del Pacífico. Les haremos llegar la liga. Y pues por último, delegada, volverle a agradecer, igual que a los presidentes, por este excelente evento. De verdad, mis felicitaciones. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Tenemos un síndico en el estado que siempre ha estado pendiente de apoyar a sus demás cámaras. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes.